Señoras y señores, muy buenas tardes. Bienvenidos a un nuevo webcast de la Cámara de Comercio Peruano-Chilena. Esta tarde estamos aquí para conversar y entender un poco más sobre los desafíos fintech en Chile y Perú. En un mundo que ha cambiado radicalmente durante los últimos años y considerando el desafiante contexto económico en el que nos encontramos, tales como tasas de interés al alza, presiones geopolíticas, inflación y acciones de los principales referentes en tecnología a la baja, la Cámara de Comercio Peruano-Chilena ha decidido organizar este evento junto a las asociaciones FinTech de Perú y Chile y 4 empresas del sector FinTech que están logrando grandes cambios uniendo la tecnología y las finanzas. Y por supuesto también promoviendo la inclusión financiera. Esta tarde dividiremos el webcast en 2 paneles. En primer lugar, nos contarán acerca de los análisis de la industria fintech por país, el año 2021 y 2022, los presidentes de las asociaciones fintech, tanto de Chile como Perú. Esta tarde quiero presentarles al señor Samuel Cañas, quien es presidente de la Asociación Fintech de Chile. Él es abogado especialista en finanzas, el mundo fintech en general y criptomonedas en particular. Además de ser presidente de la Asociación Fintech de Chile, es gerente legal de Buda.com. Muchas gracias, Samuel, por estar hoy día con nosotros. Y también quiero presentarles al señor Roberto Vargas, quien es presidente de la Asociación Fintech del Perú. El señor Vargas se ha desempeñado en asuntos públicos y de gobierno. Es premio anual de investigación de la Pontificia Universidad Católica del Perú, de la Bolsa de Valores de Lima, y actualmente es presidente de la Asociación FinTech del Perú. Muchas gracias, Roberto, por estar hoy día con nosotros. Y en el panel 2 vamos a conversar sobre los desafíos de la industria FinTech 2021 y 2022. Y están con nosotros esta tarde las empresas Buda.com. Buda.com es una empresa que opera en Chile, Colombia, Perú y Argentina, con base en Santiago de Chile. En Buda podrás comprar y vender bitcoins, Ethereum y otras criptomonedas en una plataforma con herramientas que se ajustan a las necesidades de los usuarios. Por parte de Buda.com nos acompaña el señor Carlos Bernos, quien es economista de la Universidad del Pacífico. Tiene una maestría de tributación y política fiscal de la Universidad de Lima. Cuenta con la certificación Kafka de CAMS. Actualmente se desempeña como Country Manager y Compliance Officer de Buda.com en Perú. También está con nosotros la empresa Floyd. Floyd acerca a millones de personas en el continente al sistema financiero, guiando empresas, desde bancos a fintechs, por el camino de la digitalización de sus productos financieros. Floyd opera en Chile, Perú, Colombia y México. Por parte de la empresa Floyd nos acompaña el señor Alfonso Mayra. Alfonso es ingeniero comercial y máster en innovación y emprendimiento de la Universidad Adolfo Ibáñez. Antes de ingresar de lleno en el rubro del Open Finance, estuvo a cargo de liderar flujos de evaluación online de productos financieros en la fintech Creditu. Alfonso Mayra es cofundador y CEO de Floyd. En tercer lugar está con nosotros la empresa Cambista. En Cambista encontrarás el mayor cambio de divisas en línea en Perú y una de las empresas emergentes de tecnología financiera de más rápido crecimiento en el mercado peruano. Por parte de Cambista está con nosotros el señor Fernando Ruiz, quien tiene más de 7 años de experiencia en finanzas, estrategia y planificación, así como en gestión financiera en un entorno de puesta en marcha fintech, dinámico y de ritmo rápido. Y por último está con nosotros la empresa CryptoMarket. CryptoMarket tiene como objetivo promover la inclusión financiera a través de la tecnología blockchain y busca ser la mayor banca digital de la región latinoamericana. Y por parte de CryptoMarket está con nosotros el señor Rafael Meruane, quien es cofundador y CEO de la plataforma de exchange CryptoMarket y director de Disopsis. Rafael es ingeniero informático de la Universidad de Chile y experto en programación y desarrollo de tecnología. Muchas gracias a todos por estar esta tarde con nosotros y por supuesto la palabra queda en manos del señor Juan Carlos Fischer, presidente de la Cámara de Comercio Peruano-Chilena.
Muy buenas tardes, Marcela, muchísimas gracias. Muy buenas tardes a todos. Hoy día parece que la Cámara de Comercio Peruano-Chilena se viste de gala, lejos de tener un webcast con respecto a FinTech y esta importantísima información que nos van a transmitir. Esto parecía la relación de candidatos al premio Nobel. Por Dios, qué manera de haber títulos hoy día. No sé qué podemos hacer los legos en esta situación, cómo vamos a poder participar de una reunión tan tremenda y completamente especializada como esta. Le quiero dar la bienvenida a todos nuestros asociados como siempre y el gusto que significa para mí el tercer evento de este tipo, no específicamente de este tema, de la Cámara en lo que va de la semana. Vemos que estamos nuevamente muy activos en redes, muy activos desde este medio y también desde nuestra plataforma presencial. El tema que nos convoca hoy día no resiste mayores comentarios, no me voy a explayar mucho ahora, debido a que tenemos, como les dije, a tremendos monstruos en este tema. No soy yo quien pueda aportar absolutamente nada, meteré mi base en algún minuto para, desde la no academia, poder ilustrar a los que podrían ser menos expertos que ustedes. Esto es un mundo para muchos inexpugnado, y que está tomando un realce y una importancia hoy día en las relaciones comerciales y en la forma de comerciar hoy día en el mundo entero, que nosotros no podíamos mantenernos al margen. Sin más, les doy nuevamente la bienvenida, las gracias por acompañarnos. Me da mucho gusto ver a varios de nuestros directores, alcanzo a ver a Felipe. Bienvenido, Felipe, y nada, los dejo, no sé con quién comenzamos, Marcela. Muchas gracias, Juan Carlos. Vamos a comenzar con el primer panel, donde Samuel y Roberto, que son presidentes de la Asociación FinTech de Chile y de Perú, respectivamente, nos van a contar un poco de en qué están ambos países. Y le doy la palabra a Samuel para que pueda presentarnos respecto a Chile. Perfecto. El tema de las consultas o preguntas o inquietudes las van a hacer llegar a través de el chat. Nosotros las vamos a revisar y se las damos a nuestros panelistas por un tema de orden. A mí me gustaría abrir los micrófonos de todos, pero hoy día tenemos muchas exposiciones, motivo por el cual creo que sería muy poco práctico y menos operativo, digamos, hacerlo en esta forma. Entonces nosotros vamos a canalizar las preguntas a través de nuestro chat. Muchísimas gracias. Manuel, entiendo, ¿no? Samuel. Samuel, bienvenido, Samuel. Muchas gracias Marcela y Juan Carlos por a la cámara y a todos los que están escuchándonos por esta invitación. Muy, muy agradecido y contento de poder participar. Voy a presentar entonces. Me avisan ustedes, por favor, cuando ya tengan la imagen. ¿Se ve ya? Sí, perfecto, lo vemos. Ahí estamos. Buenísimo. Entonces, mi idea hoy día es contarles un poco del estado de las empresas fintech en Chile, del estado particularmente en Chile estamos viviendo un momento bastante álgido en términos fintech, en cuanto a que después de casi 4 años tenemos un proyecto de ley en el cual hemos participado no solamente como FinTech Chile, sino que también muchas de las empresas que componen la Asociación FinTech en Chile hoy día, junto al Poder Ejecutivo, en el fondo al Ministerio de Hacienda, a la Comisión del Mercado Financiero, que es nuestro organismo regulador local, en este proyecto de ley, y por lo mismo me gustaría centrarme un poco en la parte regulatoria, dado que es hoy día lo más relevante que está pasando en mi país. Entonces, un poco primero la situación en el país y la importancia de regular. En realidad esto obviamente es una discusión que es eterna, ¿no es cierto? De si es o no necesario una regulación, y en Chile en particular se dio una situación bien sui generis, porque, bueno, lo primero que tenemos que entender es que cuando se habla de fintech, estamos englobando un sinnúmero de modelos de negocio muy distintos unos que otros. Entonces, cuando se habla de regulación fintech, en realidad lo que se está regulando son muchos tipos de servicios muy distintos entre sí. Y por lo mismo es que ha sido tan difícil a nivel internacional la aproximación regulatoria. No ha sido fácil determinar el alcance de la regulación, si es el momento o no, y existen muchos debates
en cuanto a eso, pero en la situación en Chile en particular fue bastante sui generis, como comenté, debido a que es como industria nosotros llevamos 4 años también abogando porque se nos regule. Y eso se ve muy poco. Es muy raro que una industria quiera voluntariamente incentive al regulador para que ejerza su poder regulatorio y genere nueva normativa, porque obviamente todos sabemos, los que hemos participado en empresas, que cualquier negocio, al ser regulado, incorpora una serie de cargas regulatorias que se traducen en mayores costos, etc. Entonces, pero dada la situación particular de Chile, muchas de las verticales de FinTech estábamos muy interesados en que se nos regulara, y en realidad por estas razones. O sea, hoy día, al año 2021, según el Banco Interamericano de Desarrollo, a través de una encuesta que se realiza anualmente, tiene identificados 179 FinTechs. Este número es bien aproximado, porque la verdad es que hay muchos que no participan o que no están fuera del radar, que son empresas pequeñas, etcétera, pero son 179 el número oficial. En la asociación ya somos más de 110 empresas, así que abarcamos casi la totalidad o un gran porcentaje de las empresas del país. Hay un 40% de crecimiento anual, o sea, desde 2020 a 2021 un 40% más de empresas, y esperamos que para el 2022 el número se mantenga o incluso crezca, lo que da cuenta de un mercado muy dinámico. Y bueno, dada esta situación, dado este mercado que está creciendo, obviamente también lo que sabemos es que si bien la regulación puede traer mayores costos, sí da mucha certeza, y esa certeza regulatoria, la certeza de saber cómo llevar adelante un servicio financiero determinado, facilita de gran manera que los inversionistas, tanto nacionales como extranjeros, se atrevan a apostar en estas empresas. Entonces, nosotros estamos muy confiados de que si la regulación sale bien, que es lo que esperamos y creemos que va en buen camino, eso obviamente repercute positivamente en cuanto a atraer mayor capital, en un contexto en que ya el capital de Venture Capital a nivel mundial está súper escaso. Se cerraron las llaves, por decirlo de alguna manera, dada lo que comentaba Marcela sobre este aumento de tasas y el movimiento de las platas desde activos más riesgosos, como serían las inversiones en este tipo de empresas, a activos de renta fija o más tradicionales, más seguros en cuanto a volatilidad. Entonces, tenemos además que un 31% de las mismas fintech de estas 179 empresas están con un foco principal en la inclusión financiera, lo que es muy positivo para cualquier país, y que solamente, como por dar un número relevante, que el año 2021, según el Ministerio de Hacienda, las fintechs de préstamo de lending, en el fondo de préstamo de dinero, colocaron más de 850 millones de dólares en empresas, en pequeñas y medianas empresas específicamente, que son empresas que normalmente no pueden acceder a este tipo de créditos en empresas tradicionales financieras, o sea, en la banca particularmente, o cuyas condiciones de acceso a ese tipo de financiamiento de alguna manera es menos conveniente para ellos. Entonces, si bien el número puede no sorprender, es un número súper importante cuando pensamos en que sigue siendo una industria novedosa, que no estaba regulada. Entonces, de nuevo, un aumento de la regulación podría, y esperamos que así sea, traer también un aumento de la confianza en las personas, en las empresas que deciden financiarse de otro tipo de empresas financieras no tradicionales. Y bueno, finalmente también porque existe hoy día en Chile hace rato ya, y me imagino que la situación en Perú es exactamente igual, empresas que están dando servicios de Open Finance, de finanzas abiertas. Eso es una realidad que ha sido llevada siempre por el mercado hasta ahora, y por primera vez, y de hecho que es algo que es bastante único, o sí, casi que único a nivel mundial, se está regulando de forma súper extensiva lo que significa el Open Finance en Chile, dando una respuesta a esta situación de realidad de que ya existen demasiadas empresas que están utilizando esta tecnología para proveer mejores servicios financieros a sus clientes. Y finalmente también porque existen asimetrías regulatorias que a veces algunos actores favorecen a algunos actores en desmedro de otros. Un ejemplo que tenemos hoy día en Chile es que empresas que prestan cierto tipo de servicios fintech, que no están domiciliadas en Chile, no están obligadas a informar, por ejemplo, al Servicio de Impuestos Internos de las transacciones de sus clientes. Entonces, muchos clientes prefieren contratar con estas empresas de domicilio internacional en vez de las empresas chilenas residentes en Chile que dejan impuestos en Chile, por estas asimetrías regulatorias. Y eso es lo que también el proyecto intenta regular, o sea, intenta de que, ok, lo mismo que se hizo en Estados Unidos, en cuanto a que si tú estás prestando servicio a residentes en Chile, cumple con las reglas chilenas también. Entonces, por todas estas razones que creemos desde la asociación que es
si bien para la regulación siempre implica desafíos, implica costos, etcétera, creemos que es una buena oportunidad, si se hace bien puede ser muy positivo también. Y bueno, y además lo otro es que dentro de nuestro continente, ¿no es cierto?, el único otro país con una regulación realmente extensiva en cuanto a fintechs es México. Y bueno, y los resultados no han sido lo que distan harto de ser óptimos, si bien todos celebraron en su momento la aparición de la ley fintech en México, luego con la bajada regulatoria que hizo el Banco Central, aparecieron muchísimas fricciones, y de hecho ahora nosotros tenemos varios ejemplos de empresas chilenas que están buscando no salirse del proceso regulatorio, de hecho, de la ley fintech, seguir reguladas por fuera, o sea, cambiar su giro del negocio para no caer dentro del perímetro de esa ley, lo que es muy malo, porque finalmente da cuenta de que no promovió o no cumplió su objetivo de promover la industria, y por el contrario hay empresas que incluso prefieren salirse de esta regulación que está diseñada específicamente para ellos, en virtud de una regulación general. Entonces, rápidamente, las principales características de este proyecto de ley, que hoy día está en un segundo trámite regulatorio, o sea, perdón, de aprobación en el Senado chileno, lo que significa que de avanzar normalmente podríamos estar en un par de meses con una ley aprobada. Las principales características es un proyecto de ley basado en principios, proporcionalidad basada en riesgo, neutralidad tecnológica, modularidad. Esto, para los que no son abogados, es súper interesante, porque al final no es que sea una ley súper rígida en cuanto a establecer las empresas deberán cumplir con A, B, C y D, sino que más bien las empresas deberán respetar estos principios, que se traduce en A, B, C y D. Y eso te permite flexibilidad a nivel de regulación secundaria, de la regulación que hacen las comisiones de mercado financiero, por ejemplo, de seguir ciertos principios en vez de seguir y acompañar al movimiento y al avance de la industria, lo que es súper positivo. Y también en objetivo, o sea, lo que la ley parte diciendo que lo que busca es la inclusión y la innovación financiera. Hay una promoción de la competencia y protección al cliente financiero. Se nota del objetivo que se construye tratando de fomentar la industria, y no una regulación que intenta o que pone su foco en simplemente controlar, mitigar riesgos, etcétera, como sí se ha visto en otros países. Lo que consideramos obviamente desde la asociación como algo muy positivo. Entrega un marco general al regulador secundario, que es la Comisión del Mercado Financiero, para que sea este órgano técnico el que decida ya el detalle chico, ¿no es cierto? Los detalles importantes sobre la operación de las empresas, sobre los requisitos, determinaciones de reglas de patrimonio, etc. Entonces, lo importante es que el proyecto realmente sea neutro en términos tecnológicos, o sea, que no favorezca una tecnología por sobre otra, porque cada vez que se ve eso, alguna ley que específicamente se dedica, no sé, a regular, por ejemplo, imagínense, hubiéramos regulado los SMS en vez de la mensajería, en general, como algo genérico, los SMS, que es un tipo de tecnología, eso obviamente hubiera quedado súper rápidamente obsoleto. Entonces, la idea siempre es que las leyes sean neutralmente tecnológicas, que al final es el servicio lo que estáis regulando, más allá de cómo se presta, qué tecnología se utiliza para prestar ese servicio. Y bueno, obviamente esto va a ampliar el perímetro regulatorio de la Comisión del Mercado Financiero y de la Unidad de Análisis Financiero de la llamada UAF en Chile, que es la agencia que vela por la protección frente a crímenes de lavado de activos. Y obviamente, bueno, todos los servicios entran obligatoriamente a esta unidad, lo que también es positivo, y es lógico que así sea en un contexto de que son servicios financieros y están expuestos a estos riesgos, ¿no es cierto? Lo más novedoso desde nuestra postura es esta introducción de este modelo regulatorio de finanzas abiertas, de Open Finance, que tiene algunas características. Hasta ahora el proyecto sigue en trámite, y de hecho hay algunas indicaciones, algunos intentos de modificación que se están tratando de meter al proyecto que podrían hacer peligrar esto, pero hasta ahora, al menos, hasta esta fecha, este modelo es mandatorio, o sea, obliga por ejemplo, a todos los bancos, a todas las instituciones aseguradoras, a una serie de instituciones hoy día que existen y están reguladas, a tener lo que se llaman APIs, estas como computadores, ¿no es cierto?, este programa, y me perdonan los técnicos porque seguramente mi definición va a ser mala, pero estos programas que permiten conectarse con una institución financiera y extraer data sin necesidad de entrar a la página, etcétera, aun cuando, y eso va a ser mandatorio. O sea, todos los bancos, todas las instituciones financieras van a tener que tener una API que cumpla con ciertas características, que entregue información de cierta manera, bajo ciertos estándares de seguridad, etcétera. Entonces, aquí sí tenemos algo que quizás choca un poco con el principio de neutralidad, porque el proyecto está muy enfocado en APIs, en vez de
tecnologías que permitan extraer data. Y lo bueno es que también es gratuito. O sea, hay ciertos casos en que no sería gratuito, pero cualquier empresa de las que realizan Open Finance, como está, por ejemplo, hoy día tenemos a Floyd acá, que es un buen ejemplo, van a poder obtener esta información, obviamente con el consentimiento de los clientes, obtener esta información de sus clientes del banco, del servicio de impuestos internos, de donde sea, de forma gratuita, para poder prestar los servicios a sus clientes. Y lo último es que también define cuál es la información financiera mínima que estas APIs tienen que entregar. O sea, todos los datos que se tienen que entregar. Nosotros tenemos mucha información, ¿no es cierto?, en nuestros bancos, las compañías, las corredoras de bolsa donde realizamos inversiones, nuestras administradoras de ahorro, etc. Y esta ley obliga a esas instituciones a entregar toda esa data de forma tal de que hayan empresas que puedan crear análisis, comparar lo que estás pagando hoy día con otras instituciones, etcétera, y hacer mucho más fácil para el cliente tomar decisiones respecto a sus inversiones, a sus finanzas, a su ahorro, finalmente. Lo que va a regular esta ley son 5 tipos de actividades. No están todas las fintech metidas acá, no. Por ejemplo, las denominadas insurtechs, que son empresas financieras tecnológicas relacionadas al mundo de los seguros, no caen dentro de esta regulación. Como les dije en un principio, hay muchos modelos de negocio, y son principalmente estos 5: plataformas de financiamiento colectivo, sistemas alternativos de transacción, donde caerían, por ejemplo, los exchanges de criptomonedas, custodios de instrumentos financieros, cualquiera que guarde lo que la ley define como instrumento financiero a nombre de un tercero, asesorías de crédito, o sea, estos software o aplicaciones que te dicen, mira, mirando tu situación económica, yo creo que el crédito que más te conviene es de este banco o de esta institución en particular, de esta fintech, dan asesorías en el fondo. O que determinan el riesgo de un potencial cliente, el riesgo que tiene un cliente frente a una institución de caer en incumplimiento. Y bueno, y finalmente la intermediación y enrolamiento de órdenes, que son básicamente quienes toman órdenes de un cliente de comprar o vender algún instrumento financiero y la transmiten a ya sea una corredora de bolsa o otra institución que realice esa compra y venta en nombre de este cliente final. Esas son las actividades a las que alcanza la ley, que son bastantes. Sobre todo en Chile, las plataformas de financiamiento colectivo tienen un volumen bien importante. Todo lo que el famoso crowdfunding y crowdlending, así que trató de concentrarse en las que hoy día son más relevantes al menos. Aquí hay bueno, algo como modo de interesante, no es necesario el texto, pero es que se consideran, por primera vez, se consideran a las denominadas stablecoins, que son estos criptoactivos que tratan de mantener un valor permanente en el tiempo. Por ejemplo, no sé, los que tratan de mantener el valor de $1. Cada uno de estos criptoactivos representa $1. Considera la ley modificaciones legales de la ley del Banco Central o de la ley de emisores no bancarios en Chile para que este tipo de activos puedan ser considerados como medios de pago válidos. Entonces, lo que significaría eso es que, de ser aceptados ciertos stablecoins, podrían entrar a competir directamente con otros medios de pago como la tarjeta de crédito, débito, transferencia electrónica, etc. Eso también creemos que es un paso bastante interesante que se está tomando en este proyecto. Ahora, ¿cuáles son los desafíos? Y estos son desafíos en general a nivel de país, no necesariamente a nivel de este proyecto en particular. Por ejemplo, hoy día en Chile somos el único país de Latinoamérica que no cuenta con un registro de deuda consolidada para personas naturales. Entonces, lo que tenemos hoy día son muchos silos de información que tienen a las instituciones financieras de forma separada, lo que permite el sobreendeudamiento, porque dado que cuando tú estás evaluando la capacidad crediticia de una persona, no tienes acceso a la información centralizada de cuántas deudas mantiene, estás tomando un riesgo, quizás le estás permitiendo sobreendeudarse, y por lo mismo tu crédito va a ser más caro. O sea, yo le voy a agregar un spread, ¿no es cierto?, a la tasa de interés, solo con el concepto de no tener la información completa sobre esa persona. Hay un proyecto de eso. Hace hoy día que, por ejemplo, esos $850 millones que les comenté anteriormente, sean solo para pymes y no se esté ampliando esto para personas naturales. Después, obviamente, es por todos conocido que en Chile estamos en un proceso de reforma constitucional súper profundo, y una cantidad de reformas acompañadas que van a afectar el sistema financiero, que también se espera que sea muy profunda, y eso, mientras no se resuelva, mientras no se termine ese proyecto, genera una incertidumbre, y eso obviamente afecta a todas las industrias, pero a la fintech también, como de manera particular, dado que es el sistema financiero el que se está tocando. También la relación con la banca sigue siendo un desafío. Eso lo hemos visto en
en otros países de Latinoamérica también. Todavía existen roces, existen problemas entre prestadores bancarios y empresas fintech. Todavía no se da, no se ha aceitado esa relación. Creemos que ahí tenemos un trabajo pendiente todos, tanto la fintech como la banca. Es importante avanzar en eso, en generar esas confianzas, porque son partners obviamente estratégicos para cualquier empresa, y la fintech no escapa de eso. Y finalmente, que también en Chile no existe ni siquiera proyectos que lo contemplen, de incentivos tributarios focalizados para la industria, ni siquiera la industria fintech, pero la industria tecnológica, como sí vemos en otros países como Malasia, Singapur, Chipre, Inglaterra, Canadá, etcétera, que son, no sé, pueden ser desde que las personas que emprenden tecnológicamente tengan una visa especial, hasta permitir ciertas exenciones tributarias, o por ejemplo que los trabajadores, los emprendedores que son autoempleados en empresas tecnológicas no tengan que pagar su seguridad social durante el primer año. Vi uno muy, muy interesante, que era adelantar, cuando alguien decida emprender, permitirle utilizar el fondo de cesantía de una sola vez todo lo acumulado para levantar el capital de la empresa. O sea, eso hoy día en Chile no está ni siquiera en proyecto, así que eso también obviamente da cuenta de que no hay una especial intención por parte de hoy día del legislador de darle un incentivo a esto. Eso creo que me pasé los 15 minutos, pero eso entiendo que ahí van a haber preguntas al final por escrito, así que encantado de nuevo de poder contestarlas y seguir la conversación ahí cuando se pueda. Muchas gracias. Muchas gracias, Samuel. Yo voy a meter mi baza antes que empiece tu contraparte hoy día, porque definitivamente aquí creo que hay algo que podríamos dejar, digamos, quizás para después, pero igual tengo una inquietud. Primero, me parece brutal que hoy día existan instituciones que tengan ganas de ser reguladas. Eso es algo que en mi sistema normalmente no estaba, en mi disco duro no estaba. Y segundo, Samuel, voy a ser súper poco diplomático y bien políticamente incorrecto al preguntarte esto. ¿Qué nivel de confianza podría, y eso creo que va tal cual para Perú o para Chile, porque creo que los dos estamos exactamente en la misma postura, qué nivel de confianza se le puede dar a una industria como esta, porque definitivamente a eso apuntamos, que esto se convierte en una industria, sea regulada por los entes que hoy día están llamados a regular, tanto en Chile como en Perú? ¿Cómo? Perdón, no te entendí la pregunta. A ver, ustedes están buscando en este minuto la regulación, ¿no es cierto?, que básicamente es el tema principal de lo que están haciendo hoy día, porque tiene que haber una cancha rayada. ¿No les da pavor saber que esos reguladores están en manos de quienes están en manos hoy día, tanto en Chile como en Perú? ¿Qué nivel de confianza me pueden dar a mí como cliente que esa regulación o lo que salga de esa regulación pueda ser atractivo? Mira, es una muy buena pregunta, pero ¿sabes? Una de las principales gracias que tiene la industria fintech es que es súper transversal políticamente. Entonces hoy día lo que pasó en Chile es que tenemos un cambio de administración hace un par de meses, de visiones políticas pero completamente contrapuestas. No te puedo creer. La administración anterior generó este proyecto de ley, y la administración actual lo tomó, y el ministro de Hacienda lo tiene dentro de sus principales compromisos, y ves a un ministro de Hacienda defendiendo este proyecto ante el Congreso, en el fondo, para que lo aprueben, de la misma forma que lo defendía el ministro de Hacienda anterior. Entonces, y esto es por ahora, yo siempre me da risa porque tengo muchas reuniones en el Ministerio de Hacienda, en el sector de mercado de capitales, y siempre voy acompañado, entonces siempre hacemos como un rezo previo a entrar a la reunión para que siga el mismo equipo, el equipo técnico, y hasta ahora ha sido así. Bueno, no ha cambiado. En todo caso, para tu consuelo, acá en Perú, uno lo que reza es que el ministro siga siendo el mismo que estaba el día anterior. Entonces, en ese sentido estamos bien. Y la otra pregunta que te quiero hacer es, ¿qué hace atractiva una regulación conjunta, mirando el caso específico de México, cuando tienes una regulación o una no regulación en alguno de estos determinados países que hace más atractiva la negociación con ellos? ¿Por qué me iría yo con un país que está más regulado con respecto a uno que no está más regulado? Es una excelente pregunta. Esto es una apuesta. Nosotros creemos que, por ejemplo, hay muchas verticales. Hemos visto a nivel de financiamiento
ciertas fintech en Chile tienen como un markup en cuanto al ticket de inversión, en cuanto al costo de la inversión en realidad, en cuanto al costo de financiamiento debido a esta incertidumbre regulatoria. Eso se da mucho en ciertas industrias como el crowdfunding, el temas de criptomonedas, temas de contratos por diferencia, que esta ausencia regulatoria hace que finalmente el financiamiento sea más caro, etc. Entonces, muchas veces, dada la incertidumbre de Latinoamérica en general, el hecho de que exista una regulación específica atrae a las empresas más que espantarlas. Y esperamos que así sea eso en la medida que la regulación sea prudente, proporcional, y ya es lo que apuntamos, o sea, en eso estamos trabajando. Muy bien contestado. Ya, me callo, Marcela, para que después no me retes. Después seguimos conversando porque este cuento da para mucho rato, eso sí está claro. Apago micro. Encantado. Gracias, Juan Carlos. No, muy interesante, además que Samuel va a tener que irse en un ratito, así que es genial que hayan podido interactuar un poco antes que... Muchas gracias, Samuel, muy interesante. Y ahora quiero darle la palabra a, que estés muy bien, a Roberto Vargas, quien es presidente de la Asociación FinTech de Perú, para que nos dé su visión de nuestro país en el que estamos ahora. Yo soy chilena, pero estamos acá. Así que, Roberto, te doy la palabra. Muchas gracias, Juan Carlos. No creas que te va a salir a Roberto, porque te podrás imaginar si en Chile cayó hoy. Aquí tenemos harto que conversar también. Adelante. Cuando hay grandes problemas, Juan Carlos, muchas gracias por la invitación. Igualmente, Marcela, cuando hay grandes problemas y desafíos inmensos, hay que remitirse a los clásicos. La protección de la confianza a ultranza y las reglas de mercado y la democracia sobre todo. Y los gremios empresariales, por supuesto, tenemos una misión ahí. Ahora les voy a contar cuál es el camino que hemos tomado en Perú. Es un poco diferente al que ha tomado la región y les voy a enseñar por qué. Entonces, nosotros somos el gremio FinTech, somos el gremio, hoy día un gremio poderoso, con capacidad y voz en las mesas ejecutivas donde se relaciona el sector público y privado. Y estamos compuestos por FinTech, que básicamente no somos un fin en nosotras mismas, sino que somos un acelerador de modelos de desarrollo económicos nuevos en las economías. Y por lo tanto, como estamos centrados en el impacto y realmente en los dolores del ciudadano y las empresas, arrasamos con ideologías o con cualquier postura que pueda presentar una rivalidad en el mercado. ¿Por qué? Por la innovación y el desarrollo tecnológico. Entonces no somos consumidores del mismo sistema tradicional, del mismo mercado, entre comillas, sino que estamos creando mercados alternativos. Y ese es realmente un camino para promover el desarrollo económico, por un lado, si hablamos con esta mano, con la izquierda, o si hablamos con la derecha, ¿no? Para buscar eficiencia y transparencia en los mercados y hacerlos más eficaces finalmente. Esto es lo que nosotros hacemos. Por eso somos un tanto diferentes y Samuel lo estaba tratando de explicar en pocos segundos, pero es que nosotros vamos más allá de la ideología capitalista o de la propia comunista. Nos concentramos realmente en lo que le importa a la gente en su día a día y a las empresas. Impactamos en sus flujos de caja y en las conversaciones que hay en la mesa cuando toman su lonche a las 6 de la tarde para ver qué van a hacer al día siguiente para poder comer, ¿no? Hacemos eso. Y ellos no se dan cuenta todavía no han visto la relevancia y la dimensión del avance fintech en la región. Y este es un tema global. Las fintech son globales, es un tema global, es una industria pujante. Obviamente con ramificaciones en la región de distintos grados y por supuesto en nuestros países. Y por supuesto que en algún momento va a tomar algún carácter político, que era más o menos las preguntas que estabas planteando. ¿Por qué? Porque generan desarrollo y crecimiento económico, sin cesar, a unos costos súper eficientes y con modelos ultra competitivos frente a la oferta tradicional de servicios financieros. Pero sobre todo, porque estamos impulsados por la inclusión financiera. ¿Qué es esto? No es solamente el número de tarjetas de crédito que podemos darle a la población y con los jugadores tradicionales, sino el uso efectivo, óptimo de servicios financieros hechos perfectamente a la medida de cada uno. No es fácil entender, por ejemplo, que en Perú mucha gente tiene tarjeta de crédito, pero enfrenta unas tasas de triple dígito de interés anual compuesto. Entonces, cuando la quieren usar, no la usan. Tienen miedo de usar la tarjeta, por lo tanto, tener una tarjeta de crédito en Perú, entre comillas, es algo fácil. Pero sí enfrenta rigideces como haber diseñado un producto subóptimo para esa población. Entonces, yo creo que
también las relaciones, como mencionaba Samuel, con su experiencia viendo lo que ha pasado en Chile desde el gremio fintech, es que ahora sí hay un tablero diferente. Hay un tablero diferente, Juan Carlos. Ya no es la misma desconfianza, ¿no? Hoy día una fintech es el banco más grande de la región en términos de capitalización bursátil, ¿no? Con la salida a la bolsa de Nueva York de Nubank, ¿no? 50.000 millones de dólares, dejando atrás a Itaú, el banco más grande de la región. Entonces, yo no dudo que en el momento posterior a este año, 2023, desde ya suceden compras de licencias de bancos, de sociedades agentes de bolsa, de compañías de seguros, y ya las estamos viendo en la región. Entonces les voy a hablar ahora de Perú. ¿En qué estamos? El objetivo real de Perú es doblar el tamaño transaccional de los servicios que ofrecen las fintech en nuestro país. En 2021, el nivel transaccional total fue de 20.000 millones de dólares. Y esto no es un número menor. ¿Por qué? Porque a diferencia del sector minero, el pesquero o el agroindustrial exportador, no impactamos en el medio ambiente. Somos una industria amigable y, como dijo Samuel, tenemos impacto en todas las otras industrias como estructura económica. Por lo tanto, el impacto para medirse puede reflejar una miopía de los hacedores de política pública o de los reguladores por no haber alentado a tiempo el desarrollo de la industria. Hoy día se están poniendo en línea, se están poniendo a tiempos, están recuperando algo del tiempo perdido, pero todavía, por ejemplo, faltan desarrollar capacidades dentro de los reguladores. Entonces, esta cantidad de 20.000 millones de dólares, que es el monto transaccional, ojo, transaccional, de lo que hacemos en FinTech en Perú, es más o menos el 9% del PIB. Nuestra intención es doblar a 18 en 2 años. ¿Por qué? Porque podemos hacerlo penetrando y mirando el desarrollo del país hacia adentro del país, más allá de las grandes ciudades y los centros urbanos o las ciudades intermedias. Y ahí juega un papel importante la política, por supuesto. Tenemos que aprender a relacionarnos con los gobiernos de segundo nivel y tercer nivel, los gobiernos regionales, hasta las municipalidades, por supuesto. Cada uno de ellos tiene desafíos que nosotros podemos resolver. Entonces, en Perú, el número de fintech va por ahí como en la de Chile, son 170 y tantos. Hay diferentes tipos de mediciones de BID locales como Ernst & Young, EY, entre otras, van entre 130 y 170 y tantas. Pero lo que es cierto es que en los últimos 3 años la tasa de crecimiento en número de fintech es de 25% año a año. En los aspectos regulatorios sí hemos avanzado. En los 2 últimos años hemos recuperado espacio y tiempo. Se reglamentó la ley de crowdfunding con la Superintendencia del Mercado de Valores. Finalmente, este es una vertical interesante e importante como una alternativa a financiamiento para las pymes, por ejemplo, o para las mismas startups. Se avanzó en el modelo de Sandbox para Perú, que es un modelo para modelos novedosos, pero para entidades supervisadas. Estimamos que la miopía en el sentido de este tipo de Sandbox es que le están pidiendo peras al olmo, le están diciendo a los bancos que hagan modelos novedosos que nunca en su historia han hecho. Entonces, lo que llama la atención es que precisamente falta una mención explícita a la posibilidad de alianzas con las fintech. Se avanzó en la implementación del tema de factoring a partir de un decreto de urgencia durante la pandemia, 01320 en Perú, 013-2020, y se lanzó un proyecto de ley en el último trimestre de comercialización de criptos. En 2022 la cosa ha sido muy diferente. Ha habido posturas más abiertas, más concisas y precisas de los reguladores, sobre todo la promoción de uso del dinero electrónico y de un interés por mejorar los grandes sistemas de pagos en Perú, ¿no? Luego hubo un proyecto de ley que está en el Congreso para declarar de interés nacional la promoción de la banca abierta, con opinión favorable de los 2 principales reguladores, la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP incluida. Y por supuesto, en el tema de criptos, hay una postura precisamente para que, como en Chile pase por la UAF, en Perú pasará por la UIF, el tema de la prevención del lavado de activos y financiamiento al terrorismo para hacer un mercado sólido, consolidado. Finalmente, y ahí viene la diferencia, Perú no va a apostar por una ley fintech, ¿no? Los países en América Latina están sobreregulados. En nuestra visión tenemos una posición más liberal. Lo que sí vamos a promover con los reguladores, pero con un cierto nivel de asistencia técnica a todos los stakeholders, es procurar desde el Congreso plantear
una ley marco para la promoción de la industria tecnológica financiera, una ley industrial, pero de marco que sirva de paraguas para las regulaciones secundarias por verticales, si es que es necesario. Entonces, la apuesta de Perú en ese sentido ha sido construir un entorno de confianza que les voy a explicar en unos segundos. Entonces, finalmente, hoy día, en este momento, justo a esta hora, se está presentando un proyecto de reglamento para el tema de ordering, que tiene que ver con el adelantamiento de cash y financiamiento para pymes con respecto a los proveedores que actúan con el Estado peruano. Bueno, entonces, esto que está acá es la inversión, y en startups en Perú ha saltado 2.7 veces de un año a otro, de 2020 a 2021, aproximadamente un 12% se concentra en fintech. Y voy a regresar al slide anterior para explicarles por qué es necesario reconstruir las relaciones en base a confianza. Como sabemos, si es que planteamos un proyecto de ley, un texto en el Congreso de la República con la rigidez y la pugna política que hay por el avance de la izquierda y el relajo de la derecha, lo que vamos a obtener simplemente va a ser un texto recortado, por más que lo propongamos de una manera técnica alturada. Lo que hemos hecho es generar un espacio para que el sector público y privado se encuentren en una cumbre que acabamos de cerrar el 1 de julio, en 2 días, donde interactuamos entidades privadas y entidades públicas en 4 grandes comités que van a definir una ruta estratégica hasta el año 2026. Y estos 4 comités son los de desarrollo del mercado, el de incentivos e inversión, el de asuntos regulatorios y el de inclusión financiera. Entonces, estos 4 drivers transformadores de la industria tecnológica financiera van a ser precisamente los que vamos a tomar como los capítulos en el articulado de la ley que vamos a plantear y donde vamos a asistir técnicamente al Congreso, que serían parte de esta ley marco para la promoción de la industria tecnológica financiera. Entonces, esta cumbre, cada año, lo que busca es generar un consenso mínimo viable. ¿Qué significa esta cosa en español? Ponernos de acuerdo y tener la misma visión. Entonces va a ser muy difícil que se desvíen aquellos que participan, y aquellos que no quieren sentarse van a ser quizás menos respetados porque el soporte va a ser menor cada año. Entonces es una manera simple de promover democráticamente un proceso eficiente. Antes de plantear un texto, pongámonos de acuerdo sobre cuál es el norte. Y lo siguiente es que a partir de unas matrices que hemos identificado en estos 4 comités, vamos a poder trazar una ruta estratégica señalando no la problemática, como siempre sucede en la cuestión de la cosa pública, cuando se diseñan políticas públicas, sino señalando los puntos de coincidencia, de cooperación y colaboración pública y pública-privada. ¿Qué queremos hacer? Vamos a funcionar como un sacacorchos, un descorchador, ¿ok? Para tomar buen vino y donde todo el mundo le guste ese vino, hablando de Chile. Entonces, creo que la oportunidad de Perú es reflejar ese consenso, a nivel político, pero a nivel técnico. Y lo curioso de Perú es que estos proyectos de ley que mencioné, de comercialización de cripto, el de la declaración de interés nacional de la banca abierta, y entre otros que hay por ahí, por presentarse en las comisiones respectivas, nos dan muestra del interés de las diferentes corrientes ideológicas que están correlacionadas en el Congreso. Tanto de izquierda como de derecha han presentado estos proyectos de ley, pero por propia iniciativa, ojo, no han sido asistidos técnicamente todavía por el gremio de una manera formal, pero ya nos hemos acercado a estos congresistas para, digamos, entrenarlos sobre los temas complejos que pretenden legislar. Entonces, tenemos un buen momentum, a pesar de la rigidez y la pugna en el Congreso y la pugna entre el Poder Ejecutivo y Legislativo. No dependemos de nadie, porque la innovación es nuestra velocidad, pero sí debemos entablar relaciones hacia adentro del país. ¿Cómo manejamos la balanza a la que te referías hace un rato, ¿no? ¿Cuál va a ser el nivel de confianza que se puede generar si es que estamos, entre comillas, si somos todavía un gremio pequeño? Los gobiernos regionales son claves. En Perú hay más de 20 gobiernos regionales, para que lo visualicen, en Chile, que son una distribución política de segundo nivel. Ese es el segundo nivel de gobierno. Comenzamos en Cajamarca el año pasado, justo antes de la primera vuelta, justo donde es la cuna del presidente peruano Castillo. Y decidimos ir al sector agrario para ir al mundo informal agrario.
¿Qué hicimos? Con una fintech y el gobierno regional nos sentamos a co-crear un producto con las 13 direcciones regionales agrarias, que es un identificador de la capacidad productiva y, digamos, de la historia, el track record de los productores agrarios fuera del mercado y aquellos que operan dentro del mercado. Me refiero a la informalidad. Y basado en blockchain todo esto. Y esto los llevaría a un segundo momento a ser identificados en un mercado alternativo, que es el que estamos formando en Perú, para luego obtener en un segundo peldaño del capitalismo fuentes de financiamiento, asistencia técnica, mejores políticas públicas de su gobierno regional. ¿Qué señalamos en Chota, Cajamarca y Jaén? Y Chota es la ciudad donde nació el presidente de Perú. Que las instituciones funcionan, que cuando se trabaja unido se puede hacer cosas, y que finalmente los empresarios peruanos sí podemos llegar al último rincón del territorio. Ese mensaje clave permitió que miles de personas en el sector agrario, en el sector informal, ya se han beneficiado de este identificador. Y ahora viene la segunda fase de cómo extrapolar este beneficio a un segundo momento de acuerdo a las necesidades detectadas de cada clúster de las poblaciones a las que pretendemos servir con el gobierno regional. ¿Cuánto cuesta hacer esto, Juan Carlos? Cero. Y el desarrollo que se puede lograr por los diferentes tipos de impactos que puede haber por crédito en principio, pero para luego puede haber cambio de divisas y luego factoring a medida que se convierten los pequeños productores en pymes agrarias, puede ser mayor. Por lo tanto, lo que queremos hacer es cercar la miopía del gobierno central actuando desde lo regional hacia la capital. Le estamos devolviendo una vieja estrategia que surgió en los 80 con el terrorismo del Perú, que Sendero Luminoso la llamó del campo a la ciudad, porque yo no soy de Sendero Luminoso, pero les vamos a devolver lo mismo. ¿Okay? La filosofía de la fintech es crear más y más mercados y más servicios que sirvan finalmente. Y por lo tanto, este espacio de creación de confianza está en ciernes, está en formación, pero ya tenemos la primera cumbre realizada en 2022 y el primer consenso mínimo viable sistematizándose, y publicaremos dentro de poco estas matrices famosas de las cuales les he mencionado estos 4 comités. Eso será el norte de Perú en temas fintech. Y vamos, ¿por qué lo llamamos consenso mínimo viable? Porque cuando hacemos startups y cuando no queremos gastar mucha plata y hacerlo rápido, hacemos unos prototipos y les llamamos al mínimo producto viable, un software funcional mínimo con las mínimas características. Eso estamos haciendo en Perú. Entonces el gremio funciona como una startup en el fondo. Y bueno, voy a acabar con los desafíos y oportunidades. Evidentemente, la gran oportunidad de América Latina en el discurso político por impacto y efectos económicos es la inclusión financiera. Pero para ello tenemos que ir un paso atrás. Tenemos que abandonar la típica educación financiera de dar charlas y seminarios a las personas, porque 2/3 de la población económicamente activa en América Latina es analfabeta financiera. Entonces lo que le entre por una oreja le va a salir por la otra, si no practica eso todos los días, como los 10 mandamientos. Entonces lo que hay que hacer es desterrar el analfabetismo financiero. Y en ese discurso sí hay una oportunidad para congregar a todos con la misma visión, alinear a todas las fuerzas políticas. Entonces, aquí he puesto 9 formas como las fintech impactamos en los mercados, en la sociedad, en la promoción de talento, en la generación de valor y riqueza, pero también en el desarrollo. Lo hacemos desde la propiedad intelectual hasta fomentar el empleo y el talento tecnológico de nuestros ingenieros en la región. Esto es la inclusión financiera, ¿no? Esta generación, y es el anhelo del Consejo Directivo en Perú, me encantaría que salga más y surja más fintech desde fuera de Lima, ¿no? Para acortar las distancias, la inequidad de oportunidades, y es una labor que sentimos como nuestra. Entonces, el job to be done, la tarea que es propia del Estado, de alguna manera la estamos propiciando nosotros sin imponer como lobby, sin imponer textos ni condiciones, en un ambiente de alta transparencia y juntando, como hacía San Martín de Porres, a perro, pericote y gato en el mismo plato. Entonces lo que queremos es arrasar con velocidad de innovación y mejores servicios financieros y servir mejor a nuestros compatriotas hasta el año 2026, más allá de cualquier ideología. Eso es lo que estamos haciendo, pero muchas gracias por la invitación.
Fantástico, Roberto. ¿Quién dijo que acá en el Perú no había gente con talento que pudiera hacerse cargo de un ministerio? Yo no sé qué estás haciendo tú ahí. Tú deberías de promocionarte para manejar el premierato, por lo menos. Tengo experiencia. Roberto, Ahora estoy en Bogotá, pero sí he tenido experiencia en el sector público, en el despacho presidencial. Entonces, sí, bueno, manejo, pero digamos, la bueno, cosa macro, ¿no? entonces creo que es el momento que retornes, ¿no? Nos eches una mano aquí porque creo que realmente se necesita. Notable tu nivel de confianza, de entusiasmo, creo que es tremendamente positivo eso y además contagioso. Yo estaba de mal genio hace un rato y ahora ya no. Veo que existe todavía gente con ganas de hacer cosas y que tiene interés en que esta cosa mejore. Soy tremendamente desconfiado que esto pueda mejorar en algo, pero creo que esto es un tremendo comienzo. El hecho que hayan ustedes estado y empezado por Cajamarca y Chota, eso definitivamente denota evidentemente un olfato político tremendamente importante. Fuera de el cuento político que podríamos hablarlo después de que nos dé el tiempo, yo quería solamente hacerte una consulta. Roberto, ¿cómo es viable un proyecto de esta naturaleza o una industria de esta naturaleza donde en un país donde más del 80%, hoy día ya se ha llegado desafortunadamente al 80% de la población económicamente activa que vive en la informalidad? ¿Cómo se congruyen esas dos situaciones, digamos, ante a un desafío tan grande como el que se tiene con FinTech? Muy buena pregunta, ¿no? Muchos pensadores desde Rousseau, Montesquieu y todos los viejos comunistas siempre han hablado del tema de formar un nuevo contrato social, ¿no? Pero nadie va a formar un contrato social si es que no hay confianza entre las partes. Esa es una cuestión primero que tenemos que arreglar internamente en cada país, ¿no? ¿Por qué tenemos que confiar si está demostrado que la colaboración y la cooperación pueden dar un mejor resultado, un mejor escenario para todos, un win-win para todos? Lo segundo es que la población odia a los bancos, ¿no? La mayor parte de la población odia a los bancos. En Perú, si tú quieres hacer una transferencia para comprar un libro en una página web de libros en Lima, tienes que pagar 7 soles 50, que son $2 y pico, y de repente la transferencia, porque son dos bancos diferentes, puede llegar en 2 días. O sea, y en otros países son gratuitas e inmediatas. O sea, son cosas realmente locas, pero la gente va percibiendo año tras año, sobre todo en la base de la pirámide, va percibiendo esta negatividad y sienten que son afectados. Por lo tanto, Obvio. yo creo que solamente no se trata de un tema de exclusión del sistema con ellos, sino que ellos también se han autoexcluido de participar en los sistemas formales. ¿Por qué? Porque tienen sobrecostos y hay teoría para leer ahí el Obvio, teorema de obvio. Coase de los costos de transacción, pero ha surgido uno nuevo, ¿no? En toda la región. Y ahí viene la tarea de precisamente dejar espacios vacíos, sillas vacías para que otros las ocupen, algo de lo que tú decías hace un momento. Cuando sucede esto década tras década, no solamente el trust, como dicen los gringos, que son la base piramidal, la piedra de toque de los mercados, se erosiona, sino que aparecen nuevas formas para superponer reglas informales sobre las formales y los principios del mercado. Y la que han aprendido los de derecha a izquierda en los últimos 40 o 50 años en América Latina es la corrupción. El gran flagelo contra los niveles de pobreza en América Latina es el nivel de corrupción que tenemos, ¿no? Hace un par de días, creo que la Contraloría General de la República en Perú señaló que en Perú se perdían por compras estatales y proyectos 28.000 millones de soles en el 2021. Ok, ¿cuántos colegios podemos hacer con eso? ¿No? Pero falta precisamente la fuerza política y la capacidad ejecutiva, no de los que conocemos como los políticos tradicionales, que no lo son, sino yo me remito a los griegos, aquellos que están profundamente convencidos de que se puede servir para lograr grandes logros en los países, ¿no? Yo creo que hay que desterrar el analfabetismo financiero, pero también combatir con la corrupción. Y esa es una tarea pendiente de todos nosotros. Le hemos dejado las sillas vacías a ellos, ¿ok? Y esto hace poco lo conversaba también en un círculo empresarial en Perú, de los viejos gremios en Perú, los tradicionales. Yo les decía, ustedes deberían haber liderado hace rato el país, ¿no? Porque tienen toda la capacidad para hacerlo por la parte ejecutiva.
pero no han dejado esos espacios vacíos para que otros los tomen. Y ahora vemos bandas profesionales, ¿no?, que están metidas en la gestión pública, despedazando los ahorros nacionales que hemos generado por el gran esfuerzo de los peruanos y chilenos en los años previos. Lo están destruyendo. Destrucción de valor pura. Te faltó hablar también, en todo caso, de las bandas familiares, ¿no?, que están tan de moda en los últimos 2 días acá en Perú. Mira, sí, no hay duda que lo que tú estás hablando y corrobora mi interés en lanzarte de algún nivel de candidatura. Gente como nosotros es gente que tendría que estar ocupando los puestos que están ocupando otra gente, porque ya sabemos cuáles son las razones. Pero aquí, desafortunadamente, no estamos para hablar de las razones que nos llevaron a donde estamos. Que dicho sea paso, me encantaría poder contar contigo, Roberto, en algún evento futuro para hablar justamente de la raíz política de esta situación y a lo que nos ha llevado, porque veo que contigo podríamos tener, Marcela, mucho éxito, no solamente en la convocatoria, sino en lo entretenida y interesante de la conversación. ¿Ah? Marcela, te entrego el micro para que tú manejes el resto del foro. Muchas gracias, Roberto. Muy interesante tu exposición. Me quedo con una frase para el mármol: analfabetismo financiero. Me parece espectacular y me la voy a copiar. O sea que ya están todos nuestros amigos advertidos. Yo cito fuentes por si acaso, y doy los créditos literarios a que corresponden. Muchas gracias, Juan Carlos, y gracias, Roberto, por la presentación. Y ahora queremos dar inicio al panel número 2, desafíos en la industria fintech, y justamente darle la palabra al otro lado de ya no lo político, lo regulatorio, sino a qué piensan ustedes como empresa y que viven el día a día de la industria fintech, como digo, ya desde el lado de la empresa. Y como los presentaba en un inicio, está con nosotros Alfonso Mayra, de Floyd, Rafael Meruane, de CryptoMarket. También tenemos a Carlos Bernos, de Buda.com, y a Fernando Ruiz, de Cambista. Y como les comentaba, queremos dar inicio a este segundo panel, abriendo un poco la conversación y que ustedes nos puedan contar de sus palabras, primero, en primer lugar, de los desafíos generales que están afrontando. ¿Cómo creen ustedes o cómo se han enfrentado ustedes al contexto macroeconómico que estamos viviendo y cómo eso se relaciona con la industria fintech y con cada una de sus empresas? Así que abro los micrófonos a quien quiera participar. ¿Puedo comenzar, Marcela? Claro, por supuesto. Muchas gracias. Bueno, primero agradecer la invitación de estar presente aquí con todos estos grandes exponentes. Es un verdadero honor poder estar aquí. Bueno, tal vez ustedes me descubran por el acento. Yo soy chileno. No sé. Siempre nos detectan a los 2 segundos de abrir la boca, ya saben que somos chilenos. Hay un gran desafío en Latinoamérica y tiene que ver, bueno, precisamente ahora nos encontramos en una coyuntura inflacionaria donde tanto Chile como Perú están sufriendo una alta inflación que cada vez pareciera ir creciendo, en vez de que la estamos conteniendo. Las cifras que se entregan mes a mes indican que esto va al alza. Y eso significa un problema muy grande, sobre todo para las personas más pobres, que viven muchas veces con el dinero día a día y que se dan cuenta que al final del mes lo que ellos tenían presupuestado para comprar ya no les alcanza. Y lo peor de todo es cuando esto... ¿Cómo fue que dijo el ministro en Chile? Que la inflación está creciendo, pero cada vez más poco, ¿no? Al revés, cada vez está creciendo más rápido. No, eso lo sabemos nosotros, pero él dijo que cada vez era por poquitos. Brillante, claro. Alocución. Bueno, los políticos siempre viven en una burbuja donde solo ellos entienden una realidad paralela a la que vive el resto de la gente. Y bueno, este problema de la inflación significa que hay gente que deja de comer, gente que deja de vestirse,
gente que deja de hacer situaciones que son esenciales para poder vivir y tener una vida digna. Tanto que se habla de la dignidad. Y bueno, y en este tema político, donde las izquierdas se toman la bandera de la dignidad, y muchas veces no se dan cuenta que la dignidad tiene que ver con ser autosustentable y ganarse su dinero y poder ser una persona independiente que se vale por sí misma. Y para eso la inflación carcome eso y destruye las bases de una sociedad igualitaria. Y en la industria fintech están surgiendo varias novedades. Una de ellas, por ejemplo, en el ámbito de las criptomonedas, son las stablecoins, que son monedas que están atadas a alguna divisa existente. Por ejemplo, la más conocida es la USDT, que es una stablecoin anclada al dólar. Y de esta forma, cualquier persona en Latinoamérica o en cualquier parte del mundo puede tener dólares sin tener que abrir una cuenta bancaria en dólares, lo cual libera barreras de forma muy significativa. Por ejemplo, personas que simplemente por el hecho de ser ciudadanos peruanos puedan acumular dólares, recibir dólares y enviar estos dólares stablecoins a cualquier persona con costos de transacción muy bajos, es una oportunidad de integración social muy grande, y también es una alternativa para aquellos que buscan resguardar su patrimonio de la inflación. Bueno, el dólar también está sufriendo una crisis inflacionaria, quizás similar a la nuestra, pero al estar al alza sigue siendo una buena alternativa de refugio. Por otra parte, vemos que en Perú hay una gran brecha entre las personas que viven en la capital, en Lima, y las personas que viven en otras provincias de Perú, sobre todo en remesas, en movimiento de dinero. Las comisiones para, por ejemplo, hacer envíos de dinero, incluso entre provincias, entre Lima y otras provincias, incluso con bancos conocidos bien grandes de Perú, cobran comisiones distintas si tu transferencia la haces dentro de Lima o fuera de Lima. Y creemos que los bancos no han tomado este liderazgo de cambiar esa realidad y permitir una mayor igualdad en las condiciones financieras para todos los ciudadanos peruanos. Y en el caso de Chile, también hay una desigualdad entre las personas que viven en la capital y las personas que viven fuera de la capital. Yo veo que ahí también hay un desafío muy grande en quitar estas brechas. Muchas gracias, Rafael. Yo les voy a dar mi opinión, pero quiero darles la oportunidad a todos que intervengan, así que si alguien más quiere opinar, agregar algo, felices. Y ahí hacemos las preguntas. Fernando. Sí, ¿qué tal? Bueno, yo tengo acá un par de notas que he hecho sobre tu pregunta y sobre una serie de datos que me llamaron la atención de las diferentes presentaciones. Lo primero que creo es que es importante dejar en claro que en este momento en el mundo me parece que el contexto inflacionario trasciende cualquier tipo de postura política que uno pueda tener. La coyuntura no es necesariamente la mejor. Y contextos inflacionarios creo que pueden y potencialmente se terminan transformando en retos bastante fuertes para negocios pequeños e innovadores, porque el cliente entra en un mindset de aversión al riesgo. Imaginémonos una persona promedio que tiene un salario X, los salarios no necesariamente y por lo general no se ajustan a la misma velocidad que los precios, por lo cual hoy en día puede comprar menos cosas que las que podía comprar ayer. Lo primero que va a cortar son aquellos servicios o aquellos productos que él percibe que no están satisfaciendo su necesidad de la mejor forma, o que él puede percibir que eran una serie de experimentos o un bien de lujo al cual él estaba accediendo. Y ahí creo que se abre el primer gran riesgo que yo identifico en el sector fintech, al menos en el Perú. No puedo hablar por Chile porque no conozco lo suficiente el mercado, pero me parece que en el Perú lo que ha venido sucediendo es que en muchos casos el sector fintech ha venido viviendo en una cámara de eco que se ha creado, en la cual cree y muchas veces termina poniendo por encima del medio con el cual quiere realizar las cosas, por encima del fin que el cliente quiere lograr. Y esto puede funcionar muy bien en épocas de expansión, pero creo que en épocas de
potencial recesión y de inflación en el cual el cliente busca recortar aquello que puede percibir de una forma como innecesario o como que es de segunda necesidad, este punto se vuelve clave, porque el reto que creo que tenemos hoy en día es poder empatizar a tal punto con el cliente en el cual podamos convertirnos en una necesidad o podamos cubrir las necesidades que tiene de una forma en la que seamos vistos como no prescindibles. Asimismo, yo por lo menos soy de la opinión, y ahí estoy en desacuerdo fuerte con lo que decía Roberto, de que el mercado fintech en el Perú necesita una regulación urgente, principalmente porque el sector financiero peruano tiene una serie de fallas de mercado que son bastante grandes y pueden ser identificadas de forma fuerte. Tienes que el 84 o 80% de las colocaciones y de los depósitos se encuentran concentrados en 4 bancos grandes que en el uso normal de sus facultades y en el uso normal de lo que podríamos considerar como que son sus aspiraciones de maximizar beneficios, van a siempre buscar proteger estos beneficios oligopólicos que tienen. Y un escenario de falta de regulación en medio de un contexto inflacionario lo que hace es volver aún más vulnerables a las empresas pequeñas, porque ante la falta de regulación y en un entorno de competencia, lo que va a pasar es que va a predominar el más fuerte y se va a perpetuar la estructura de mercado que tenemos. Entonces, finalmente quería terminar con que creo que el gran reto que tenemos, y creo que todas las empresas que estamos en el sector lo vivimos hoy, es cómo logramos de una u otra forma en el Perú ampliar la torta. Pero ampliar la torta de una forma en la que no seamos percibidos solamente como una elección para el cliente, sino nos volvamos parte de su día a día y nos volvamos parte de su vida en lo usual. En el Perú la profundidad del sistema financiero es súper baja, sobre todo fuera de Lima, y creo que buena parte de los retos que se vienen para una industria emergente, como es la industria fintech, es encontrar cómo empatizamos con el cliente, como decía, entender bien a los diferentes clientes que están allá afuera. No hay un solo cliente, y ni siquiera estamos hablando a nivel de Lima. Pueden existir 20 o 25 tipos de clientes distintos en Lima. Y creo que la tecnología lo que nos permite hacer es desarrollar una serie de productos que puedan cubrir necesidades específicas de cada tipo de cliente. Pero como decía, el énfasis tiene que estar en cómo logramos ser parte de ese primer tier de necesidades, que no vayan a ser cortadas en el ejercicio de poder, o que cada familia haga, o que va a hacer de cómo hago para que me alcance la plata si es que todo cuesta más. Entonces, más o menos por ahí van lo que tenía anotado. Muchas gracias, Fernando. Sí, Carlos, Alfonso, ¿quieren agregar algo? Porque Carlos, los dos abrieron el micrófono, así que... Sí, Claro. yo quisiera también agregar una serie de comentarios al respecto. De hecho, en un contexto inflacionario, como el que estamos viviendo hoy en día, es mucho más difícil fomentar la generación de negocio. En el día a día, si a las empresas medianas y grandes les choca la inflación, imagínense cómo les choca a las pequeñas empresas, ¿no? Empresas que quieren lograr un mayor crecimiento. Esto hace este contexto macroeconómico en el cual estamos viviendo, donde las tasas de interés están subiendo, donde la cadena de suministros, a raíz del conflicto armado entre Rusia y Ucrania, ha hecho que la inflación se dispare también. Todo esto hace que sea mucho más desafiante hacer negocios, ¿no? Y mi manera de verlo es que necesitamos, tanto en Perú como Chile, más políticas, más iniciativas para fomentar los negocios, ¿no? Tal vez el contexto pueda ser más desafiante, ¿no? Pero no por eso tenemos que desanimarnos y mirar atrás, por el contrario, ¿no? Hay que seguir siendo, o sea, hay que tener una actitud positiva, hay que mirar hacia el futuro y tratar de sacar esto adelante, ¿no? Y quisiera compartir una experiencia muy particular. Nosotros desde Buda hemos, a pesar de que el contexto macroeconómico está complejo, hemos seguido, digamos, creando negocios, y una experiencia muy particular que tuvimos fue la del criptoponqué en Colombia, ¿ya? Y algunos se van a reír, ¿ya? Pero sacamos, el ponqué es como un queque, ¿ya? Y sacamos este proyecto en Colombia, donde si tú comprabas un queque, que es algo muy tradicional, un ponqué, te llevas una porción en satoshis. Y esto, sacamos 1000 unidades, se vendió a través de Rappi,
y se agotaron las 1000 unidades en cuestión de 3-4 horas. En un contexto donde el precio de las criptomonedas ha estado bajando, nuestras cifras y los resultados de esta campaña fue muy positiva, ¿no? Entonces, dentro de un contexto tan desafiante, hay que innovar, hay que apelar a la creatividad, hay que seguir empujando el coche hacia adelante y no desanimarse. Las cifras, otra vez, las condiciones no son las mejores, pero no hay que bajar los brazos en ese sentido, ¿no? Eso es lo que quería agregar. Perfecto, Carlos, muchas gracias. Alfonso, ¿quieres agregar algo? Buenísimo, sí. Bueno, nosotros aquí en Floyd tenemos una mirada, por así decirlo, desde otro lado. En el fondo, nosotros somos una empresa que opera en Perú y Chile. Vamos a hablar quizá en la segunda pregunta un poco más a fondo, pero sí, yo concuerdo ahí con Carlos. Hay que ponerle ahí, en el fondo, mindset positivo adelante, si bien se está hablando de que levantar capital, obviamente, y es cierto, hoy día es aún más difícil y probablemente varias fintech, que son los que aquí estamos, van a tener probablemente problemas quizás en el futuro, o van a tener que tener una propuesta de valor mucho más atractiva para poder levantar capital en el futuro, y se está recomendando, por ejemplo, tener, no sé, 24 meses de runway, se dice por ahí, un crecimiento más responsable, diversificación de productos, lo que también va de la mano con quizás operar en varios países, que ha sido por lo menos una apuesta de Floyd de expandirnos rápidamente, ya que partimos en Chile, en Perú, y nos fuimos también rápidamente hacia Colombia y México, para poder sortear un poco, si bien la inflación es un poco transversal, pero por lo menos las coyunturas políticas de cada país, que pueden ir variando con el correr de los años. Es algo que hemos visto y que aún así es positivo, es que por lo menos en el sector del Open Finance, el rubro, tanto los bancos, las grandes empresas, como los gobiernos van empujando hacia eso. Las regulaciones fintech en los diferentes países van empujando de correcta manera, salvo quizás un poco en México, que se ha trancado, como contaba Samuel en un principio. Los bancos en Chile al menos están bastante abiertos a colaborar en este sentido, y eso ha permeado a la población. Es decir, ya podemos ver gente independiente o diferentes segmentos de la población que pueden adquirir productos financieros de forma digital, con tecnologías, por ejemplo, Open Finance, que hasta hace 3 años era impensado, y en Perú también ya está empezando a permear lo mismo. Quizás Chile partió un par de años antes, pero ya se ve también de cómo las fintech, e incluso algunos ya bancos, están empezando a moverse en ese sentido. Entonces, si bien el escenario internacional es bien difícil, yo también ahí destaco un poco las palabras de Samuel, que la parte como de regulación es transversal, si bien de izquierda a derecha se sigue avanzando, afortunadamente, por lo menos acá en Chile, independiente de si el contexto económico esté difícil o esté pujante. Yo creo que las propuestas de valor buenas siempre van a seguir avanzando y van a ser bien recibidas por la población y por las instituciones de cada país. Gracias, Alfonso. Ahí, como bien decías, la segunda pregunta que quería plantearles justamente habla de los desafíos específicos que han enfrentado ustedes en los mercados de Perú y de Chile, porque ustedes están en ambos países, y creo que eso es bien relevante, que ustedes nos cuenten cómo les ha ido en Chile, cómo les ha ido en Perú, y qué esperarían o qué objetivos piensan que deberían cumplirse para poder desarrollar mejor el mercado. Ahí, Alfonso, me gustaría, justo que estabas tú hablando, que nos cuentes un poco de qué se trata el Open Finance, en qué están, qué regulaciones tienen acá o no tienen acá, y qué desafíos específicos tienen en ambos países. Claro. Bueno, partiendo un poco de lo básico, Open Finance o Open Banking o Open Data, que son términos bien parecidos, que uno engloba acá al siguiente, es básicamente permitir que personas y empresas puedan compartir su información con terceros. Y esa información la podrían compartir desde su banco, y eso es Open Finance, o Open Banking, perdón, o pueden compartirla de sistemas de salud, o pueden compartirla del Servicio de Impuesto Interno, de la SUNAT, o de la RENIEC, o de cualquier institución de Chile o Perú, de donde ellos tengan información, y la puedan usar a su disposición para, en la mayoría de los casos, acceder a un producto financiero online. ¿Y qué es lo que vemos, o qué es lo que resuelve Floyd un poco? Es que hoy en día
Nosotros vemos que en Latinoamérica solo el 24% de la población, que es un número increíblemente bajo, tiene información disponible online. Es decir, y esa es la raíz de todo, del gran problema también, o uno de las grandes razones, es que las instituciones por lo general en los países están poco digitalizadas. Sí, Chile es uno de los países que tiene mayor digitalización en la región, pero Colombia, México y también en Perú hay un gran trecho para avanzar. Por ejemplo, en Chile existen fondos de pensiones y los fondos de pensiones reportan la información a PREIRED, que es un ente concentrador de datos, en donde las empresas se pueden conectar para entregar productos financieros y saber, por ejemplo, cuánto es lo que gana una persona y entregar productos digitales. En Perú ese ente concentrador de información no existe. Solamente están los fondos de pensiones divididos. Entonces no podemos conectarnos hoy en día a una fuente de calidad para poder saber cuánto gana alguien o un trabajador dependiente, que es lo que apunta a resolver ese sistema. Y en Floyd estamos trabajando en eso, en el fondo, uniendo un poco los fondos de pensiones, armando este pool de información y ir levantando, digitalizando todos los puntos donde hay información online en la población, que pueden ser los bancos, pueden ser los entes gubernamentales, pueden ser instituciones de salud, pueden ser ISAPRE, etc. Y al final, ¿qué es lo que hacemos? Levantar todo esas conexiones vía API digitalizadas para que empresas o fintech puedan usarlas para llegar a estos segmentos de la población que muchas veces están excluidos. Y claro, hay un gran desafío por pasar. No sé, yo tengo un caso ahí bien emblemático que cuando entramos en Perú, el banco más grande del país, que tiene una concentración de cuentas muy importante, el market share de sobre el 85% de las cuentas de Perú, solamente entrega información transaccional a sus clientes de las últimas 20 transacciones del día, y para ver la información transaccional de 12 meses, algo que en Chile es como básico en otros países, te la tienen que enviar al correo. Entonces eso también, si los bancos en el fondo, las instituciones de cada país no colaboran o no muestran la información a sus clientes, es muy difícil que, por ejemplo, se pueda implementar el Open Banking de buena manera ahí. Y es lo que hablábamos también con instituciones ahí de Perú, en el fondo, que nos pedían un poco de feedback de cómo veíamos qué desafíos habían. Y yo les decía, antes de una regulación, o quizás mientras se está regulando, también es importante tener esto claro. Que se abran un poco más las fuentes de información es muy importante para que todos los servicios financieros puedan crecer. Gracias, Alfonso. Sí, como dices tú, realmente en Perú sobre todo se necesita bastante en inclusión financiera, todo lo que es conexión de datos, agilizar procesos, transformación digital, así que, y debe ser como un desafío el cambio de haber implementado esto en Chile, que ya me imagino que hay complicaciones, en Perú aún más, sobre todo porque el aspecto regulatorio todavía es bastante distinto a lo que estamos acostumbrados en Chile. Mayor acceso a la información. Lo positivo también de Perú, por ejemplo, tiene una ley de protección de datos bien potente, que yo no la he visto en ningún otro país de Latinoamérica. Es decir, un permiso para tratar datos en Perú cuesta sacarlo 6 meses, por ejemplo. Es algo que nosotros no nos ha pasado. O sea, obviamente Floyd siempre opera cuidando ambas frentes legales, que son la ley de protección de datos al consumidor, o sea, la ley de protección de datos y la ley de protección al consumidor, que dice que si una persona quiere compartir sus datos, es libre de hacerlo siempre y cuando se haga de forma correcta en cada regulación que opera. Pero lo bueno a Perú, en el fondo, o si bien estamos yo creo que situaciones diferentes, un país que tiene gran población, una población más importante que Chile, y las soluciones en el fondo que se van implementando, lo que hemos visto nosotros es que las empresas fintech o empresas financieras la reciben de muy buena forma. Quizás el porcentaje de bancarización es menor, el porcentaje de gente que puede interactuar digitalmente es menor, pero con estas pequeñas herramientas, ya subiendo un 10% más, ya es un gran cambio. Y eso es parte del proceso y es la única forma de que la gente se bancarice más y que sea más inclusivo el sistema financiero. Sí, exactamente, te encuentro ahí toda la razón, y claramente es un desafío y un trabajo que hay que hacer en el mediano o largo plazo. Y obviamente la regulación ayuda. Roberto dice que acá son más
libertarios, pero efectivamente yo creo que la regulación ayuda a darle formalidad y seriedad también al tema de la confianza y a que crean y confíen más en ti. Así que vamos viendo cómo se va dando eso. No sé si Carlos quiere agregar algo, Rafael. Yo ahí quería decir una cosa al toque, porque creo que empalma bastante con lo que Alfonso acaba de decir. No solamente es que te envíen la información por correo, sino que además no te la muestran necesariamente con detalle. Eh, Nosotros hemos tenido incluso en algún momento acercamiento con algunos de los bancos porque argumentan que por secreto bancario no te pueden mostrar los orígenes de los fondos, por ejemplo, ¿no? Y esto es algo que se trata de cambiar, ese es el approach, pero ¿cuál es el problema? Y creo que esto empalma un poco justo con lo que tú decías hace un ratito en temas regulatorios, que es que en un escenario con fallas de mercado que tienes alta concentración, estos 4 bancos tienen 85%, de los cuales 2 no trabajan, 2 abiertamente dicen que no trabajan con fintechs. No existe ningún incentivo para que ellos mismos quieran hacer el cambio, porque están protegiendo rentas extraordinarias que están obteniendo hoy en día. Entonces, la única forma, desde mi punto de vista, al menos de poder abrir la cancha con eso, es hacer un cambio regulatorio y forzar el cambio, porque nunca va a haber un cambio hecho de forma voluntaria, ¿no? Para completar un poco con respecto a tu pregunta sobre los principales riesgos, creo que el tema de que tengas 40% de las colocaciones de créditos y depósitos que no quieran trabajar con fintech es un gran problema en el Perú, porque estás trabajando ya de por sí con un mercado a la mitad y no negocias en igualdad de condiciones. Para cerrar alianzas, incluso muchas veces te piden, ya, ok, pero yo voy a dejar de ganar tanta plata, entonces tú tienes que restituirme más o menos, o esta alianza tiene que traerme más o menos lo que yo dejaría de ganar, que es algo totalmente imposible, porque estás pasando de un esquema de ganancias oligopólicas a un esquema más competitivo, y restituir vía una alianza eso es prácticamente imposible. Creo que un segundo riesgo, y esto creo, yo no conozco mucho el mercado cripto, pero he tenido un poco de feedback respecto al tema, es que en industrias emergentes los casos específicos pueden generar riesgo sistémico. Y esto, ¿a qué me refiero? Que una empresa no opere de forma adecuada o tenga un problema serio frente a los consumidores puede tener en sectores emergentes un riesgo para todo el resto de empresas en el mercado. Y eso creo que es un riesgo que todavía en el Perú no hemos encontrado la forma de mitigar o una forma adecuada para lidiar con ello, porque, por ejemplo, ¿no? una noticia negativa en nuestro rubro, por ejemplo, que son casas de cambio digitales, una noticia negativa de una estafa vía casa de cambio digital, el cliente no se queda necesariamente con el nombre de la empresa, sino va a ser sucedido a través de casas de cambio digitales. Y lo tercero creo que es un problema de inclusión financiera. Hay una frontera que romper, incluso no solamente a nivel de inclusión financiera, sino a nivel de inclusión financiera tecnológica. Tú tienes que un porcentaje no menor ha bajado con la pandemia, pero debe ser ahorita alrededor de 30 o 35% de las personas que tienen una cuenta bancaria no usan aplicaciones tecnológicas del banco para hacer sus transacciones. Tienes mucha gente que todavía, incluso con pandemia, va a la agencia a pagar su recibo, a la agencia a hacer su transferencia, va a la agencia a hacer, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo rompemos eso? Yo no lo tengo tan claro. Creo que hay que tomar un approach un poco menos práctico y pensar que es un tema netamente tecnológico, a un approach un poco más sociológico o cultural para entender qué es lo que tenemos que hacer para romper esta frontera de inclusión, porque si no en el mercado fintech estamos trabajando con un tope de 30% de tamaño de mercado respecto a qué porcentaje de la gente está bancarizada, y encima con un tope de 50% de entidades bancarias que no quieren trabajar contigo. Frente a esto, ¿qué hacer? Yo creo que lo mejor es entrar en un escenario de regulación, pero es mi postura personal. Pero esos son los 3 puntos que tengo más o menos mapeados. Gracias, Fernando. Y Rafael, ahí está, lo veo levantando la mano. Sí, muchas gracias por la palabra. En el tema de la regulación tiene un lado positivo y un lado negativo.
Desde el lado positivo, vemos que hay una mayor certidumbre a los consumidores de que el servicio financiero al que están accediendo cumple con ciertos estándares y hay una entidad encargada de velar por el cumplimiento de esos estándares y garantías. Pero por el lado negativo, mientras más altas son las regulaciones, es más difícil que nuevos competidores logren entrar al mercado, sobre todo cuando hay requisitos de capital muy altos. Nosotros, en el caso de Chile, estamos a muy poco de obtener una licencia financiera como operador de billeteras digitales no bancarias. El regulador en el caso de Chile, que es la Comisión para el Mercado Financiero, que anteriormente se llamaba la Superintendencia de Bancos, nos pidió un requisito de capital de más de $1 millón para poder cumplir para poder obtener esa licencia. Nosotros conseguimos ese capital y luego de un año de tramitación, un proceso burocrático muy grande, en un año de contratar abogados y un costo muy alto, finalmente estamos llegando a puerto. Pero ese es el lado negativo, o sea, uno ve la regulación, tiene su lado negativo, uno pierde tiempo, pierde recursos, y muchas empresas que son más pequeñas, que no tienen este nivel de capital o que no tienen la cantidad de capital humano también, para poder ser reguladas, finalmente no van a poder dar luz en el mercado. Entonces hay que considerar que las regulaciones deben ser lo suficientemente fuertes para proteger a los consumidores, pero no deben ser lo suficientemente restrictivas para evitar la competencia, porque finalmente el problema de la banca y que la banca no quiera mejorar sus servicios es por falta de competencia. Entonces, para mejorar los servicios financieros debemos promover la competencia, pero no con una regulación que finalmente apague la innovación. Muchas gracias, Rafael. Y ya para ir cerrando el webcast, quería poner un último tema en la mesa, que me cuenten un poco sobre las perspectivas a corto y largo plazo en ambos países según el negocio. Carlos, te doy la palabra. Sí, bueno, ahí varía la situación mucho respecto al país, ¿no? De hecho, en Chile va a haber mucha expectativa de cómo se va a aplicar la ley FinTech, ¿no? Yo creo que lo de la ley FinTech en Chile le da mucha institucionalidad al sector, y particularmente a los que estamos en criptomonedas y criptoactivos, ¿no? Donde, como dijo Samuel, ¿no? Las relaciones con la banca varían según el país, ¿no? En Chile, la relación entre los crypto exchanges y los bancos es un poco tensa. En Perú, digamos, está un poco mejor, diría yo. Y en ese sentido, la regulación en el corto plazo va a ser clave, ¿no? Tal vez pueda afectar a ciertas empresas, pero de por sí sí hay experiencias positivas, ¿no? Que quisiera remarcar, y en Perú hubo una, en el sector donde está Fernando, que es de casas de cambio digitales, que es distinto a un crypto exchange, porque en Perú la diferencia es que tú puedes usar soles y dólares, o sea, tienen el mismo trato, ¿no? Tú puedes tener cuentas bancarias en soles y en dólares, y por eso tenemos casas de cambio digitales, ¿no? Y por ejemplo, hay una experiencia muy positiva que se dio en Perú, que es con la Unidad de Inteligencia Financiera, cuando, bueno, más que regular, comenzó a hacer una supervisión de carácter no sancionador a las casas de cambio digitales. Y ese ejercicio fue muy bueno por el hecho de que la UIF, la Unidad de Inteligencia Financiera, lo que sería la UAF en Chile, se acercó a estos negocios y comenzó a ver cuáles eran sus controles. Fueron 2 semanas de revisiones muy intensas, y luego publicaron, digamos, una serie de mejoras y pidieron un plan de implementación de estas mejoras, ¿no? Y esto fue de carácter no sancionador. Entonces, este ejercicio fue muy bueno, y esperaría que en la regulación de criptomonedas y criptoactivos en Perú se dé de esa manera. Si se llegara a hacer de esa manera, sería muy positivo, ¿no? Entonces, la parte regulatoria en el corto plazo es, digamos, la que va a cobrar muchísima importancia y va a tener influencia, obviamente, en qué tanto pueden crecer los negocios. Porque si vamos a tener una regulación, hay que tener en cuenta que la tecnología avanza mucho más rápido que la regulación, ¿no? Entonces, la idea de la regulación es que sea responsable, que sea consensuada, que de alguna manera incorpore tanto la perspectiva del sector público como el sector privado, y que no te corte las alas del negocio,
que es súper importante. Muchas gracias, Carlos. Vamos a tener que ir cerrando el panel por la hora, pero estuvo muy, muy interesante. Tenemos también un par de preguntas que queremos aprovechar de hacer, por ahí van a salir más temas. Felipe Latrop nos pregunta, dice, pregunta al panel, ¿las fintech tienen la gran dificultad de aterrizar al mundo real? Por ejemplo, el cómo hacer cash in y cash out. La banca tradicional no brinda este acceso de forma simple y Visa o Mastercard tienen comisiones extremadamente altas. ¿Ven esto como un problema real? Rafael está levantando la mano. Sí, es un problema muy grande y es un problema que evita la innovación y la creación de valor finalmente en la sociedad. Para nosotros, para atacar este problema, tal cual como lo hicimos en Chile, en Perú estamos iniciando el proceso para ser una entidad regulada, una empresa emisora de dinero electrónico, una EED, y la ventaja de ser una EED es que tú puedes operar haciendo actividades muy similares a la de los bancos, con operaciones de captación de dinero, cash-in, cash-out, transferencias, y conectarte al sistema bancario de una forma mucho más eficiente. Nosotros vemos que hay un problema real en toda la región y vemos una oportunidad muy grande de construir una carretera financiera que facilite para empresas y personas el movimiento de dinero de la forma más eficiente posible. Hay un problema muy grande en la región con respecto a esto. Yo quiero agregar algo respecto ahí al rubro de nosotros, que es el Open Banking. Con Open Banking también se pueden hacer transferencias directas, cash in y cash out, como una alternativa a métodos de pagos como tarjetas de crédito. Actividades de transferencias directas de consumidores a cuenta empresa y dispersión de pagos de cuenta empresa a muchos consumidores. Lamentablemente el único país donde se puede hacer esto es en Chile, hoy en día. En México y en Colombia y en Perú, como hemos visto nosotros, que hay bloqueo excesivo y todavía va a haber que esperar a la regulación, ya que hay fuerte oposición de los bancos a que se puedan implementar este tipo de acciones. Pero va para allá, hay que esperar. Yo creo que a cada 2 años van a haber regulaciones de ese tipo y conexiones API para poder hacer ese tipo de pago y probablemente van a haber esa otra alternativa más cercana, aparte de ahí la que comenta también Rafael. Yo quisiera agregar que es muy fácil señalar el dedo a la banca y decirle, oye, criticarlo por A, B, C, ¿no? Creo que como cualquier negocio de por sí hay oportunidades de mejora, pero lo certero es que muchas de las fintech hoy en día nacen porque detectan estas ineficiencias o estas oportunidades de mejora para llevarlas al siguiente nivel, ¿no? Creo que el Open Banking es eso, ¿no? Es llevar la banca a un nuevo nivel, ¿no? Entonces, efectivamente, ¿no? El que hayan comisiones altas es un problema al día de hoy para el usuario, pero si nos ponemos a pensar desde otra óptica, es una oportunidad para que ciertas empresas puedan innovar, puedan desarrollar y puedan llevarlo al siguiente nivel. Yo quería agregar algo al toque. Yo agrego algo al final. Dale. Dale, ya. Sí, no, yo tengo un approach a esta pregunta un poco más, un poco menos tecnológico y financiero y un poco más cultural. No estoy seguro si la ausencia de estos mecanismos es necesariamente es un problema en sí mismo o es un síntoma. Yo coincido con Carlos en lo que dice de que es muy fácil señalar a la banca, pero también pensando como un banco, el banco puede, lo que puede estar reflejando ahí es más una situación de equilibrio que te dice que no es rentable para ellos hacerlo. Y creo que ahí la pregunta que es importante hacernos, por ejemplo, es esta ausencia de medios de cash in, cash out, es esta ausencia de points of sales, esta ausencia de poder hacer transferencias directas, realmente un resultado de la interacción de los agentes o es una oportunidad? Porque creo que específicamente en el mercado peruano algo que hay que preguntarnos es ¿qué es lo que realmente está causando que esto no exista? ¿Es una oportunidad lo suficientemente grande como para que una empresa entre y un mercado ahí esperando poder hacer transferencias directamente? ¿O es que realmente lo que estamos observando es que el banco no brinda ese servicio porque no ha logrado aislar o identificar claramente la causa de por qué, por ejemplo, una persona que vende
venden un puesto de mercado y le paga a su proveedor en cash y ella recibe en cash, no tiene incentivos para tener un producto financiero. Entonces, creo que hay un factor cultural muy importante que está detrás y que probablemente quien se termine llevando ese mercado sea quien pueda descifrar cómo funciona ese pros and cons dentro de la cabeza de cada consumidor específico y que lo está haciendo hoy en día tomar una decisión en la cual genera condiciones para que esa demanda no sea atendida. Yo creo que hay que atender la evidencia empírica de los mercados, ¿no? El mercado fintech no es nacional y va a haber un efecto contagio, como dijeron algunos de los líderes fintech que me han antecedido, sobre el rol de los bancos centrales, ¿no? AMLO, a pesar de ser de izquierda, han hecho una gran revolución con el CODI, que no ha tenido el efecto esperado, pero ha iniciado un camino. Y en Brasil, el Banco Central de Brasil, se ha impuesto sobre la banca privada para fomentar un mundo nuevo de innovación, otro piso de innovación. Yo creo que los bancos centrales, igual que el de Perú, por ejemplo, que ya está interesado y cuestionando el sistema de pagos obsoleto, como lo ha escrito en uno de sus últimos eventos de aniversario, es algo inminente, ¿no? Creo que estamos en un momento donde se va a apreciar, por el contexto adverso a la economía, la necesidad de encontrar rutas rápidas y astutas para promover eficiencia en los mercados. Y finalmente, el Banco Central de alguna manera también es un regulador, ¿no? En el caso de Perú, por el lado del cambiario, pero también es el ente rector que vigila el sistema de pagos. Entonces también tienen responsabilidades los bancos centrales, ¿no? Y como sabemos, muchos de ellos están pensando en sus respectivas monedas digitales. Pero ese ya es creo que es otro momento para hablar en otro webinar, porque ese tema es apasionante. En Perú, por ejemplo, hace poco mencionaba el supervisor financiero de que las criptos no necesariamente son dinero, ¿ok? Y el Banco Central de Reserva del Perú en algún momento dijo que está estudiando la posibilidad de lanzar una moneda digital basada en blockchain, obviamente. Habría que ver qué modelo hay atrás. Entonces hay una discrepancia, obviamente, en la visión, y yo creo que es justamente el momento suficiente y necesario para que en un momento previo a una crisis dura, sentarse a encontrar nuevas vías de crecimiento económico, ¿no? Una de ellas es, evidentemente, todas las que he mencionado, todas las fintech aquí. Muchas gracias a todos. Como dice Roberto, efectivamente vamos a tener que hacer una segunda parte del webinar. Ni siquiera voy a poder hacer todas las preguntas por la hora, pero ha estado muy, muy interesante. Y ya para ir cerrando, la última pregunta que voy a hacer es de César Borda, que nos dice: en nuestra región es un desafío para las fintech controlar la gran masa de dinero negro, proveniente del narco, corrupción, oro ilegal, etc., que busca ingresar al sistema. ¿Es un desafío controlar esto? Sí lo es, definitivamente, ¿no? En economía siempre decimos hay que hacer el PBI, hay que crecer el PBI, pero dejamos de lado la pregunta, oye, ¿cómo hacemos este crecimiento, no? ¿De dónde vienen los fondos, no? Y ahí la parte de prevención del lavado de activos cobra muchísima importancia. Y muchos piensan que porque no hay una regulación, no se puede hacer nada, por el contrario, ¿no? Perú, a nivel de prevención del lavado de activos, en el ámbito cripto, no tiene una regulación, o sea, es decir, no hay una norma que diga la palabra criptomoneda escrita, pero eso no nos limita a nosotros, las empresas del sector, implementar, aplicar buenas prácticas internacionales, ¿no? Porque las hay. La banca, en ese sentido, avanzó mucho ese tema, y podemos tomar las buenas experiencias de la banca y aplicarlas en el sector fintech, ¿no? Entonces, sí es importante que de por sí las fintech incorporen estos controles, porque la manera en la cual deben crecer las fintech es basada en la transparencia económica. Eso quiere decir que el origen de los fondos tiene que ser lícito, tiene que ser revisado. Pero ojo, siempre hay que tener en cuenta que el crecimiento comercial tiene que ir de la mano con estos controles, ¿no? Porque claro, si tenemos un negocio muy pequeño, no le vamos a pedir a una empresa pequeña que inicie en el mercado con biometría facial, cuando la biometría facial puede ser un sobrecosto para ellos. Entonces es importante tener eso muy en claro, ¿no? El crecimiento comercial es súper importante, pero tiene que ir de la mano con controles adecuados y en correlación al crecimiento, al tamaño de la empresa por sí. Gracias, Carlos. Rafael, ¿quiere agregar algo para Sí, ir? cortito. Bueno, Sí. acá hay muchos libertarios que creen
en que el Estado no debe involucrarse en ciertas cosas, pero acá hay un problema, porque tanto como para Buda, como para nosotros, CryptoMarket, como para muchas otras fintech, es un costo. Nosotros invertimos una cantidad considerable de recursos en evitar el lavado de dinero, evitar el financiamiento del terrorismo, hacer una debida diligencia, que te incrementan los costos operativos como negocio. Y puede venir una empresa que ofrece un servicio similar sin hacer estas revisiones y con costos mucho más bajos y competir de forma desleal con nosotros. Entonces, si no hay un regulador que establezca un piso regulatorio base para que todos tengan el mismo cumplimiento, se producen estas distorsiones donde la empresa que no cumple opera con ventaja en el mercado. Y eso es una situación muy mala para todos los demás. Yo quería agregar una cosita al toque. No sé si alcanza el tiempo. Sí, sí, sí. Para complementar un poco lo que decía Carlos, creo que el tema de prevención del lavado de activos es clave, y acá empalmo con la pregunta que hizo Rafael, que justo lo vi en el chat, que hacen los bancos porque a los bancos no les conviene. El tema de prevención del lavado de activos, al menos en el Perú, dado cómo está la regulación, es la espada de Damocles que tiene el sistema financiero por encima de todo el ecosistema fintech. Solucionar y poder tener un sistema de prevención de lavado de activos lo suficientemente serio y funcional es hoy en día lo que permite que el ecosistema siga funcionando y siga avanzando. Y en la medida en que no haya un cambio regulatorio lo suficientemente fuerte que garantice la permanencia de las empresas en el mercado, si tú no tienes un esquema Plus lo suficientemente sólido, probablemente te van a cerrar las cuentas y te van a sacar del mercado. Entonces, no solamente es un tema de responsabilidad, que creo que lo es, porque operar dentro del sistema financiero es operar en un sector sensible en el cual tú tienes que estar a la altura de lo que estás haciendo. Pero adicionalmente a eso es un tema de supervivencia hoy en día, ante la ausencia de regulaciones claras. Y en ese sentido creo que es clave. Clarísimo. Muchas gracias, Fernando. Ya para ir cerrando, quiero darle las gracias a todos. Juan Carlos Fischer se tuvo que retirar porque tenía otro compromiso, pero estaba muy contento con el tema, encontró muy, muy interesante, así que espero que podamos repetir esta instancia, que además ha estado muy interesante los dos paneles, Roberto y Samuel por un lado, que nos expusieron muy claramente la situación de ambos países, usted ya de parte de las empresas, así que como les digo, muchas, muchas gracias y esperamos poder repetir esta instancia nuevamente. Así que me despido y los dejo muy invitados a los próximos eventos de la Cámara de Comercio Peruano-Chilena.